Ahora sí. Bien, vamos a empezar a grabar. Entonces vamos a compartir la pantalla y vamos a ver este ensayo a escala natural, ¿no? Del edificio de 6 pisos, que ya había sido ensayado con el registro de COGA al 100%, ahora a manera de réplica con el registro de COGA al 60%. Este sería el destrozo del primer piso, ¿no? Debido a la columna de corte, las columnas cortas. Esa columna termina por colapsar, ¿no? Con los fierros longitudinales pandeados. El edificio pues, está colapsado. La columna de la esquina parcialmente restringida. Ya, tienes el eje cara posterior, las columnas esbeltas terminan fallando, como ven, los extremos superior e inferior, articulándose, ¿no? Plásticamente en esos extremos, ¿no? Ahora la placa también tiene sus grietas por tracción diagonal, un corte precisamente que termina deslizándose, ¿no? En su base, ¿no? La acción ha fallado, ¿no? Por deslizamiento.
Esta parte ya no tiene mucho que ofrecer, de modo que ya no es muy relevante. Entonces vemos como en un ensayo de este tipo se llega ya hasta prácticamente el colapso, ¿no? Resistencia última de edificación. En un estado así, un edificio pues solamente le queda ser demolido, ¿no? Ingeniero, Dígame. eso sucede por el fenómeno de columna corta, ¿no? O sea, lo recomendable sería que no esté junto el muro con la columna. Sí, efectivamente, evitar a toda costa esta situación de columna corta, bueno, disponiendo pues un espacio, ¿no? Apropiado, una separación, ¿no? Entre el tabique o el parapeto y la columna, ¿no? En caso de que haya columna, ¿no? Esa situación se aminora en cierto modo cuando ya hay una placa, ¿no? Es otro tipo de comportamiento. Bueno, estábamos revisando el amortiguamiento, ¿no? En la clase anterior, viendo que las fuentes de amortiguamiento no eran pues de naturaleza viscosa, no obstante que el modelo que empleamos es el del amortiguador viscoso, ¿no? En razón a su pues, facilidad, digamos, de tratamiento matemático, ¿no? Numérico. Entonces, lo que se emplea es eh, porcentajes de amortiguamiento crítico con este modelo de amortiguamiento viscoso, digamos, equivalentes, ¿no? Para el uso de este modelo. Bueno, hay algunos valores, ¿no? De porcentaje de amortiguamiento crítico que hemos revisado, ¿no? Para unos materiales, digamos, más o menos tradicionales en ingeniería civil, ¿no? Y notamos que los valores de beta o epsilon, no, perdón, epsilon no, sí, ¿no? Eh, pues varían según el material, según el tipo de conexión también, ya sea acero internado o acero remachado, o estructuras de madera clavadas o estructuras de madera empernadas, pero también dependen del nivel de esfuerzo, ¿no? A mayor esfuerzo, eh, el elemento estructural pues, será mayor, ¿no? El amortiguamiento, ¿no? Sin embargo, empleamos para fines del modelo de análisis un valor constante, ¿no? Habíamos revisado a su vez que, dado que los valores de beta, aquí bueno, nos vamos a referir a beta como el porcentaje de amortiguamiento crítico, eran pues valores menores, ¿no? Como ven, hasta el 20% del amortiguamiento crítico. Entonces los modelos, digamos, conducirían a trabajar con sistemas subamortiguados, ¿no? Entonces nuestra concentración va a estar dada en los sistemas subamortiguados. Y para los sistemas subamortiguados, con esta ecuación diferencial de movimiento en vibración libre, bueno, la solución general es de esta forma, ¿no? Y nos dice que hay un movimiento oscilatorio por esta parte, digamos, de la solución a seno más b coseno, la parte armónica, con un periodo determinado, pero el movimiento es decreciente, ¿no? Lo que está expresado, digamos, con este exponencial negativo, ¿no? Ese decrecimiento depende de beta, ¿no? Depende del amortiguamiento. A mayor amortiguamiento, más rápido eh, disminuirá, ¿no? La amplitud de las oscilaciones, ¿no? Por otro lado, la frecuencia de oscilación ya no es raíz de k entre m, ¿no? Ahora hay una influencia del amortiguamiento. Aquí está. Se habla de una frecuencia amortiguada. Aquí está la influencia, raíz cuadrada de 1 menos beta cuadrado. Ahora, dado que beta, como hemos visto aquí en esta tablita, es para algunos materiales pues, convencionales, eh, tiene valores de menores a 20%, entonces vamos a ver que eh, la influencia, ¿no? Esa fracción de amortiguamiento crítico hasta de 20% influye grandemente
En el periodo amortiguado, bueno, tampoco en la frecuencia circular amortiguada ni en la frecuencia amortiguada, ¿no? Natural, quiero decir. Así que bien podemos trabajar con el periodo no amortiguado, siempre que los valores de beta sean menores a 20%, ¿no? Ya si tenemos un material con alto amortiguamiento de un 40%, cosa poco probable, pero puede darse, entonces ya no podemos hacer esa simplificación. Bueno, aquí, bueno, pasamos. Recordemos este concepto, ¿no? Ya lo han visto en sus cursos de dinámica, el decremento logarítmico, que es el logaritmo neperiano de la relación entre dos amplitudes sucesivas. Cuando nos referimos a amplitudes, nos vamos a referir a valores máximos, ¿no? Desplazamientos máximos en particular. Entonces, en un diagrama, ¿no?, de desplazamiento versus tiempo, como el que vemos aquí, señalado con el cursor, pues tenemos aquí la oscilación, ¿cierto?, que va disminuyendo en amplitud, ¿no?, con el tiempo. La línea roja que ven aquí curva es la envolvente, precisamente, de las amplitudes, y la envolvente tiene la expresión exponencial, ¿no? Entonces, bueno, entre una amplitud A sub i en determinado tiempo y la amplitud en el ciclo siguiente, ¿no?, A sub i más 1, ha transcurrido un tiempo T sub d, un periodo amortiguado, ¿no? Entonces, el cociente entre estas dos amplitudes, A sub i entre A sub i más 1, pues resulta ser igual a este cociente de exponentes, ¿no?, exponenciales. Exponencial a la menos beta omega t entre exponencial a de menos beta omega, ya no es t, sino t más un periodo, ¿no?, un periodo amortiguado. Bueno, de este cociente despejamos e a la menos beta omega t, se elimina, ¿no? Nos queda logaritmo neperiano del exponencial elevado a beta omega t sub d, logaritmo neperiano y exponencial pues se van, ¿no? Nos queda el argumento beta omega t sub d, pero como t sub d es, como bien saben, 2pi entre omega por entre la raíz cuadrada de 1 menos beta cuadrado, entonces finalmente este decremento logarítmico resulta esta expresión, 2pi beta entre la raíz de 1 menos beta cuadrado. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el cociente de estas dos amplitudes sucesivas depende del grado de amortiguamiento, ¿no?, en este modelo de amortiguamiento viscoso, ¿no? Solamente eso. De modo que, bueno, si beta tiene valores pequeños, hasta el orden de 20% precisamente, pues este radical pues, se aproxima a 1, ¿no? El decremento logarítmico se puede aproximar simplemente a 2pi beta. Eso siempre que se conozca beta. Si no se conoce, pues hay que trabajar con la expresión exacta. Bueno, esta es una de las maneras que se encuentran pues, para precisamente hallar en forma experimental estos valores que ven aquí. Estos valores no salen del aire, salen de experimentos, ¿no?, en laboratorio, mediciones de desplazamiento, o aceleraciones también, que luego se transforman, ¿no?, a desplazamiento. Y bueno, se tiene entonces con esta información cociente de amplitudes sucesivas. Con el concepto de decremento logarítmico se aproximan valores de beta. Hay otros procedimientos un poco más sofisticados, pero este es el más directo, ¿no? Por cierto, el decremento logarítmico, como ven, tenemos la expresión exacta, ¿no?, que es esta, ¿no?, 2pi beta entre la raíz cuadrada, y la expresión aproximada de 2pi beta, ¿no? Esta es la comparación entre las dos. Tenemos en este gráfico el decremento logarítmico versus beta, ¿no? Y vean que entre la expresión exacta y la expresión aproximada, pues hay prácticamente una igualdad, ¿no?, para valores de beta de hasta 20%, ahorita es un poquito más, ¿no?, pero ya en 30%, 40% ya no hay esa igualdad, o ese parecido, esa similaridad. Bien, entonces esto es lo que podemos recordar, ¿no?, de la vibración libre en sistemas subamortiguados. El concepto de decremento logarítmico, ¿no?, el
concepto de la frecuencia amortiguada y el periodo amortiguado, y también la idea que, ahora en este caso, que el periodo amortiguado es prácticamente igual al periodo amortiguado para los valores de beta de hasta 20%, ¿no? Usualmente encontrados, ¿no?, en materiales y elementos estructurales. Ahora Claro, revisemos, ¿no?, alguna pregunta. eh, más bien quería avisarle a los compañeros, ¿no? Por ahí capaz hay algún compañero que no está en el grupo de WhatsApp, así que en el chat del Zoom he puesto el link de la encuesta para ver qué horario vamos a tener el día sábado. Así que pueden ver el chat. Nada más quería mencionar eso. Ok. Nos revisemos aquí vibraciones forzadas, ¿no? El caso particular de la vibración armónica. Como ustedes saben, una fuerza armónica puede tener una variación o bien senoidal o bien cosenoidal, es una función armónica. Entonces, es una fuerza que tiene esta expresión. Una amplitud de V sub 0, en este caso hemos considerado una función senoidal. El argumento es una frecuencia circular de la fuerza externa, omega mayúscula, que ven aquí, por el tiempo, ¿no? Entonces, esta es una situación, ¿no?, muy común, ¿no?, en equipos rotatorios, ¿no?, en equipos reciprocantes también, ¿no? Eh, y sobre todo, ustedes recordarán que eh, una, digamos, función de fuerza en el tiempo puede ser expresada como una sumatoria de senos y cosenos, ¿no? Una serie, ¿no? Entonces, bueno, si conocemos cómo se soluciona, ¿no?, una componente de esa serie, una función senoidal, por ejemplo, pues podemos extender esa solución pues a cualquier término de esa serie, ¿cierto? Eso también es otra de las razones por las cuales pues, es importante este caso. Bien, entonces la solución a la ecuación diferencial que tiene esta forma, pues se compone de la solución general, que es la solución obtenida en el caso de vibración libre, que es la hasta aquí, más la solución particular. La solución particular, como ustedes recordarán, tiene la forma de una constante, ¿no?, digamos C1, ¿no?, por el seno de este omega t, ¿no?, de la fuerza externa, ¿no?, pero más, ¿no?, otra constante, ¿no?, por la derivada, ¿no?, directa de ese término coseno, que es, perdón, seno, que es el coseno, ¿no?, de omega t. Esa es la forma de la solución particular. Y con esa solución particular se reemplaza, ¿no es cierto?, en la ecuación diferencial, aquí U sub P, la derivada de U sub P aquí, y la segunda derivada de U sub P aquí. Entonces vamos a tener, ¿no?, igualando términos que multiplican al seno de omega t, otros multiplican el coseno de omega t, bueno, ese término se igualará a cero. Bueno, se tienen dos ecuaciones con dos incógnitas. De ahí se despeja C1, que tiene toda esta expresión, y también se obtiene C sub 2, ¿no?, que es todo este valor negativo por F sub 0 entre K y por el denominador, entre el denominador. Entonces, aquí ya se agrupó, bueno, disculpe, aquí nos faltaba la relación de frecuencias, ¿no? Pueden entonces demostrar, ¿no?, que finalmente la solución particular tiene esta forma. A menudo, esta relación de frecuencias, definida así, el cociente entre la frecuencia y la fuerza externa,
Y la frecuencia del sistema dinámico pues se denota con el símbolo R, ¿no? Y ese R se denomina simplemente relación de frecuencias. Entonces, es un término que también van a encontrar, eventualmente lo emplearemos, ¿no? Y utilizar ese R, en cierto modo, facilita la escritura, digamos, de expresiones así, ¿no? Como la solución particular que vemos. Así que, bueno, pero ¿qué nos dice esta solución particular y la solución general? Fíjense, recordarán que la solución general tiene esta forma, ¿no? Una oscilación decreciente, ¿no? Con la frecuencia del sistema, ¿no? Una frecuencia amortiguada, ¿no? En cambio, la solución particular, ¿qué tiene? También tiene digamos, una componente oscilatoria, ¿no? Una forma oscilatoria, pero con otra frecuencia, ¿no? La frecuencia de la acción externa, ¿no? Omega mayúscula. Y además, la amplitud que podríamos deducir de aquí es una amplitud constante, ¿no? No decrece, ¿no? No decrece en el tiempo, ¿verdad? Y por eso, a la primera parte de la solución permanente, se le denomina respuesta transitoria. Y la otra parte de la solución particular, se le denomina la respuesta permanente. ¿De acuerdo? Bueno, puesto que la respuesta transitoria está en algunos primeros segundos del movimiento y nos quedamos luego con la respuesta permanente, a menudo se utiliza tan solo como respuesta total la respuesta permanente. Bueno, no siempre será el caso. Pues en algunas situaciones será necesario de todas maneras ver la respuesta transitoria más la respuesta permanente para evaluar tal vez algún desplazamiento máximo o alguna fuerza máxima, sobre todo en el diseño de equipos, ¿no? Para que ningún componente de algún equipo pues, se descomponga, ¿no? En una situación transitoria, ¿no? Por más transitoria que ésta sea. Ok. Entonces, bueno, y si se trabaja tan solo con la respuesta permanente, entonces, si esta fuera tan solo la resolución total, suponiendo que la transitoria ya no existe, ya no se da, ya dejó de estar presente, entonces podemos encontrar un factor de amplificación dinámica máxima considerando esa respuesta permanente. Recordarán ustedes que el factor de amplificación dinámica multiplicado por la respuesta estática nos da la respuesta dinámica, ¿no? La respuesta dinámica es esta, ¿no? Suponiendo que tan solo la respuesta permanente se encuentra, ¿no? En el movimiento. Aquí tenemos la respuesta estática, ¿no es cierto? Por lo tanto, todo esto que estoy remarcando aquí sería el FAT, ¿no es cierto? Entonces, este sería el factor de amplificación dinámica para el caso de diversiones armónicas, considerando solo la respuesta permanente, ¿cierto? Como ven, todo FAT es variable en el tiempo. A este FAT variable en el tiempo se le puede encontrar el valor máximo. Ustedes saben cómo encontrar el valor máximo, derivan con respecto al tiempo, ¿cierto? Igualan a cero lo que se encuentra y le dicen, se obtiene el tiempo, ¿no? Que hace que esta expresión sea máxima o mínima. Bueno, en este caso el máximo es igual a esta forma. Entonces es una expresión bien interesante porque vean allí la influencia de qué, de la relación de frecuencias, ¿no? Esta es la relación de frecuencias, y la influencia del amortiguamiento, ¿no? Entonces es súper importante. Y todavía más si las frecuencias son iguales, que sería un caso muy particular, ¿no? El famoso fenómeno de resonancia. Entonces, cuando las frecuencias son iguales, aquí, pues esto se hace cero, ¿no? Tenemos 4 beta al cuadrado. Raíz cuadrada eso es 2 beta. Entonces, en el fenómeno de resonancia, 1 entre 2 beta sería
el factor de amplificación dinámica máximo. Entonces, en resonancia, el FAT máximo depende solo del amortiguamiento. Bueno, aquí tenemos una gráfica con la variación del factor de amplificación dinámica máximo, o sea, esta expresión, la de abajo, que como ven dependen de la relación de frecuencias y depende de beta, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene en este gráfico? Muy conocido, ¿no? En el eje horizontal tenemos R, la relación de frecuencias. En el eje vertical, el FAT máximo evaluado. Y bueno, la variable, digamos, que va a determinar una determinada curva, ¿no? Pues es beta, ¿no? Tenemos para beta igual a 0, la línea negra, donde para R igual a 1, tiende al infinito el FAT. Luego, para 20%, perdón, 2%, la línea esta dorada, un poquito gruesa. Entonces, también, bueno, para un FAT de 20 todavía no llega al máximo, pero ¿cuál sería el FAT máximo para un beta de 2%? Todavía habíamos visto que en resonancia el FAT máximo es 1 entre 2 beta. Entonces sería 1 entre 0.04. La inversa de 0.04 es 25. El FAT máximo sería unas 5 unidades más, ¿no? Y llegaríamos a ver el máximo valor de esa función. Para beta 5% tenemos la curva celeste, ¿no? Y el FAT máximo ahí es 10. ¿No? Cuando el FAT máximo dice FAT máximo, por cierto, ¿no? Para R igual a 1. Para 10% teníamos esta línea verde oscura, ¿no? El FAT máximo aproximadamente 5. Digo aproximadamente porque ya van notando que para valores de beta algo más grandes, 20%, 40%, 50%, ven que el máximo ya no se produce necesariamente en R igual a 1. Sí, pues ya no se produce en R igual a 1. Tiende a tener valores ligeramente menores que 1. Cercanos sí, pero menores que 1. Y eso también se puede encontrar, ¿no? Bueno, pero ¿qué más notamos de este gráfico? Que para relaciones de frecuencias realmente bajas, ¿no? Pues no hay una mayor afectación o influencia, ¿no? Una gran influencia del amortiguamiento, ¿no? En el FAT máximo. Y si uno revisa realmente la expresión del FAT máximo, pues notará que para R valores para valores de R pequeños, el FAT máximo se aproxima a 1. Entonces, de hecho, para R igual a 0, ¿no? El FAT máximo es 1. El primer valor aquí en esta curva es la unidad. Casi es igual a la unidad, ¿no? Para valores de R bajos, del orden de 0 a 0.5. Entonces, si el FAT máximo es casi 1, entonces, ¿qué quiere decir? Que la respuesta máxima, en ese caso, depende tan solo de la rigidez, ¿no? Porque sería F sub 0 entre K, el desplazamiento máximo, ¿verdad? Entonces, en esta situación se dice que el sistema dinámico es relativamente rígido. La respuesta máxima depende de la rigidez. Más bien, de más o menos 3 medios para adelante, que también, pues, en este caso, la respuesta máxima no depende del amortiguamiento, que ya no es igual a 1. Depende más que nada de la masa. Y se dice en estos casos que el sistema es relativamente, ojo el término relativamente, flexible, porque va a estar en función de la relación de frecuencias, no del valor absoluto, digamos, de alguna frecuencia del sistema dinámico. Bien, en cambio, entre 0.5 y 1.5 ya vemos la influencia del
el amortiguamiento, más claramente, en la respuesta máxima, ¿no? Así que, como ven, en un primer intervalo, digamos, de R, el sistema se puede decir es tal que la respuesta máxima depende fundamentalmente de la rigidez, entre 0.5 y 1.5 depende más del amortiguamiento, y de 1.5 en adelante depende más de la masa. Bueno, y aquí vemos algunos desarrollos, ¿no?, en el tiempo de la respuesta para vibraciones armónicas de un cierto sistema dinámico, un sistema de un grado de libertad. Entonces, sometidos, digamos, a una fuerza armónica, como ven aquí. Pero este sistema tiene unas características, ¿no? El periodo del sistema es 1.43 segundos, o sea, su frecuencia natural es 0.7 Hz. Y en este caso estamos considerando beta igual a 0, sin amortiguamiento. Entonces, véase aquí dos casos, ¿no?, de fuerza armónica. Para la misma magnitud, ¿no?, 100 newtons. Una de las fuerzas, el gráfico de arriba, tiene una frecuencia del orden de 0.5 Hz, frecuencia natural, ¿no? Y la segunda fuerza, el gráfico de abajo, tiene una frecuencia natural de 3 Hz. Nótese que para 5 Hz la respuesta es de una determinada forma, ¿no?, y tiene otra forma para 3 Hz, ¿no? La línea dorada discontinua que ven aquí en ambos gráficos representa el desplazamiento estático que se observa entre K. Nótese cómo para la primera situación, el desplazamiento máximo que podemos ver aquí, tanto positivo como negativo, excede, ¿no?, en mucho, casi 3 veces, el desplazamiento estático. Mientras que en el caso de abajo, el desplazamiento máximo dinámico, pues es bastante menos, ¿no?, menos de la mitad, ¿no?, que el desplazamiento estático. Entonces, véase la influencia de la cercanía, ¿no?, o lejanía entre las frecuencias, ¿no?, de la fuerza externa, que le hace de la acción externa en general, y la frecuencia del sistema dinámico, que le hace la estructura, ¿no? Bueno, de hecho aquí se ven ya las dos componentes, ¿no?, la solución general más la solución particular. Aquí no hay amortiguamiento, por eso las amplitudes se permanecen allí, ¿no? Y aquí tenemos la respuesta para los dos mismos casos de fuerza externa, pero ya con amortiguamiento. Entonces aquí 0 amortiguamiento y aquí 5% de amortiguamiento. Nótese cómo la influencia del amortiguamiento disminuye la amplitud, sobre todo se nota más en el segundo caso. Pero bueno, también un poquito, pero pues, los desplazamientos, ¿no?, disminuyen, ¿no? En el primer caso se nota bastante, ¿no? El máximo, en el primer caso pasaba, se acercaba a 1500 milímetros, y en el segundo, bueno, apenas excede los 1000. Y bueno, se nota más claramente en el segundo caso, ¿no?, con la respuesta permanente prácticamente es como única presencia del movimiento después de los 10 segundos, ¿no? Y tenemos un siguiente caso, 70% de amortiguamiento, ya un tremendo amortiguamiento. Entonces que aquí ya prácticamente el movimiento es permanente, ¿no? La respuesta transitoria se diluye, ¿no?, rápidamente, ¿no? E inclusive, pues en el primer caso, los desplazamientos máximos dinámicos llegan a ser menores, ¿no?, que el desplazamiento estático. Y en resonancia, o sea, ya la frecuencia de la fuerza armónica se iguala a 0.7 Hz. Tenemos el caso de beta igual a 0 sin amortiguamiento y aquí 5% de amortiguamiento. Ya la gran diferencia del amortiguamiento aquí, la gran influencia. Cuando el caso, ¿no?, ideal de tener un sistema con amortiguamiento nulo, lo que va a pasar es que el movimiento, pues,
ir creciendo en amplitud, ¿no? Hasta tender a una amplitud infinita. Y en el caso del amortiguamiento igual a 5%, bueno, va creciendo, sí, la amplitud, pero hasta un tope. Y ese tope está dado precisamente por el FAT máximo, 1 entre 2 beta, por la respuesta estática. Bueno, en ambos casos los desplazamientos son bastante mayores que el desplazamiento estático. Bueno, esto es lo que se calcula, ¿no? Ya esos desplazamientos van a implicar deformaciones y por tanto esfuerzos en un elemento estructural, ¿no? Si se trata de una estructura. Una cosa es la respuesta calculada y ahora habría que ver si esos desplazamientos, por tanto los esfuerzos producidos, son resistidos, ¿no? Por los elementos estructurales, ¿no? Bien. Bueno, esta es una situación especial, ¿no? De transmisibilidad de fuerzas a la base, una fuerza armónica, como ven aquí, y las fuerzas generadas en los elementos, el que aporta la rigidez y el elemento que aporta al amortiguamiento, ¿no? Entonces, las fuerzas que transmite, ¿no?, el sistema a su base son la fuerza restauradora y la fuerza amortiguadora, ¿verdad? Esa es la fuerza total. Bueno, la fuerza total máxima transmitida pues va a estar dada por el valor máximo de esta función, expresada por la amplitud de vibración, suponiendo tan solo la vibración permanente, que también se denomina vibración estacionaria, por cierto, por la raíz cuadrada de k cuadrado más, bueno, c por omega al cuadrado. C, bueno, ya saben, el coeficiente de amortiguamiento. Bueno, la transmisibilidad de fuerzas es un factor, permite definir, ¿no?, un factor de transmisibilidad. Ese factor de transmisibilidad se define como la relación entre la fuerza transmitida máxima a la base entre la fuerza máxima externa, ¿no? Este F sub 0 es precisamente la amplitud de la fuerza externa, porque ya la fuerza aplicada aquí es F sub 0, ¿no?, en una variación senoidal. Ok, la fuerza máxima aplicada es F sub 0, pero esa F sub 0 no es igual a la fuerza, ¿no?, que llega transmitida a la base. Eso sería igual en el caso de estática, ¿no? Una fuerza aplicada estáticamente, sí. F sub 0 aquí aplicada es igual a la fuerza transmitida a la base. Pero en el caso dinámico ya no. ¿De acuerdo? Entonces aquí la fuerza transmitida máxima está dada por esta expresión. Entonces, bueno, haciendo el cociente y pues trabajando con estos variables, nos queda que el factor de transmisibilidad pues está dada por esta expresión. Se parece al factor de amplificación dinámica máxima, pero tiene un término más, ¿no?, aquí en el numerador, ¿no?, la raíz de 1 más 2 beta R al cuadrado. R es la relación de frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la fuerza máxima transmitida a la cimentación pues será este factor de transmisibilidad por F sub 0. Y aquí tenemos una gráfica, ¿no?, utiliza factor de transmisibilidad, TR, versus la relación de frecuencias. Así también como, ¿no?, de 0 a 0.5, el sistema pues no depende del amortiguamiento grandemente, pero de ahí en adelante sí. Tanto para este lado, para el lado, digamos, que desfavorece tener menos amortiguamiento, como en el lado de una relación de frecuencia relativamente grande. Bueno, una situación bien interesante para revisar. Este es otro caso de vibraciones armónicas, ¿no? Un equipo rotatorio, ¿no?,
que tiene, como todo equipo rotatorio, una masa desbalanceada que está, bueno, rotando a una determinada frecuencia, omega mayúscula, y genera una fuerza centrífuga, ¿no? Aquí está la fuerza centrífuga, una de cuyas componentes, digamos la componente vertical, ¿no? Colineal con este arreglo, es la amplitud de la fuerza centrífuga por el seno de omega. Y bueno, también aquí se puede encontrar la solución estacionaria y se puede tener este cociente, ¿no? Por lo tanto, tener una variación de la solución estacionaria X sub F, ¿no? Sería la amplitud de la oscilación en estado permanente o estacionario. En función, bueno, de la masa del sistema, la masa de la excéntrica, eso es lo que le llaman, la masa desbalanceada, la excentricidad de esa masa desbalanceada de un equipo, ¿no? Y bueno, todo eso multiplicado por esta expresión, pues nos da la amplitud de oscilación. Bueno, esos son casos particulares y la situación que más nos interesa es el del movimiento en la base. Ya hemos visto en la clase anterior la cinemática, ¿no?, que se analiza aquí en este modelo para encontrar esta expresión, ¿no?, estas relaciones cinemáticas entre desplazamientos, velocidades y también, pues desde luego, la relación entre velocidades, ¿no? La relación de aceleración, que está arriba. Entonces, la relación de velocidades sería simplemente esta. Velocidad absoluta es igual a la velocidad relativa respecto a la base del sistema más la velocidad de la base. Bueno, puesto que el movimiento en la base suele estar dado, para el caso nuestro, ingeniería sísmica, por un acelerograma o un movimiento en la base, bueno, con una determinada variación en el tiempo, entonces, y el parámetro que más nos interesa es el desplazamiento relativo de la masa respecto a la base, que está ligada a la deformación, ¿no?, del elemento que provee, ¿no?, la rigidez. Entonces, esta forma de la ecuación, esta, nos interesa más. Bueno, en el gráfico que ven aquí, lo que se tiene es el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Esa masa, tenemos aquí la fuerza de inercia, masa por aceleración absoluta, la fuerza restauradora elástica, la por Y, porque Y es la deformación, ¿no?, del elemento que provee rigidez, y la fuerza amortiguadora, C por Y punto, porque se considera aquí la velocidad relativa, es la velocidad del amortiguador, ¿no?, efectiva. La suma, ¿no?, para el equilibrio dinámico del principio de D'Alembert está aquí. Se puede trabajar, ¿no?, reemplazando Y punto para tener una ecuación diferencial de movimiento en términos de el desplazamiento absoluto. También se puede trabajar eso. O tener lo que lo hemos remarcado aquí, la ecuación diferencial en términos del desplazamiento relativo. Bueno, solucionar ambas ecuaciones, esta o esta, son pues válidas, ¿no?, es más necesarias en un caso que en otro. Nosotros a menudo vamos a trabajar con esta, ¿no?, con la subrayada, pero bueno, eso no quita que en algunas situaciones tengamos que revisar, ¿no?, la solución de esta primera forma de la ecuación. Tiene que ponerse de un modo o de otro, porque hay que plantear la incógnita en términos de una sola variable, o bien desplazamiento absoluto o bien desplazamiento relativo.
Esta segunda forma de la ecuación pues, nos puede conducir a esta forma, dividiendo entre la masa, ¿no? Lado a lado, ¿no? La ecuación diferencial. Tendríamos y dos puntos y C entre M, ¿sí? Es igual a 2 beta por omega, ¿no? Y luego K entre M es el cuadrado, ¿no? De la frecuencia circular, ¿no? Y bueno, la masa se va. Bien, pero esto lo saben, ¿cierto? De sus cursos de dinámica. A ver, en esta situación tenemos un movimiento armónico en la base. Aquí las variables son algo distintas de las que empleamos en la lámina anterior. Pero bueno, nótese que acá X representa el desplazamiento absoluto, ¿no? Y representa el desplazamiento de la base, ¿no? Que en este caso está, como ven aquí, con una variación senoidal, ¿no? Y mayúscula es la amplitud del desplazamiento en la base, seno de omega t, o es la función de variación en el tiempo, omega mayúscula es la frecuencia del movimiento en la base. Entonces el movimiento en la base aquí va a hacer que la masa oscile. Y esta masa va a tener rigidez y amortiguamiento, oscilar tiene sus propias características dinámicas, ¿no? Entonces, bueno, aquí está la ecuación de movimiento, ¿no? Aplicando el principio de D'Alembert, bueno, esta es la velocidad relativa y tenemos el desplazamiento relativo, ¿no? Así que esta forma de la ecuación que ven acá es en términos del desplazamiento absoluto. Entonces, si Y, el desplazamiento en la base, Y mayúscula por el seno, bueno, se reemplaza aquí, ¿no? Entonces, Y se reemplaza por Y seno de omega t, que está aquí. Y bueno, Y punto es la derivada de Y seno de t, porque estamos con omega mayúscula por Y mayúscula por el coseno de omega t. Eso es la derivada de seno de omega t. Ok, entonces, bueno, realmente esta forma de la ecuación se puede representar, ¿no? Eh, una especie de, digamos, amplitud, Y', multiplicado por el seno o coseno de omega t menos, bueno, un ángulo de fase, ¿no? A ponerle phi', ¿de acuerdo? Entonces, estamos ante eh, un caso de vibración forzada, digamos, equivalente en vibración armónica. Bueno, la solución se puede colocar de esta manera, ¿no? Y en estado estacionario puedes tener que la amplitud máxima, considerando tan solo la vibración permanente, es igual al desplazamiento máximo de la base, Y mayúscula, por toda esta cantidad, que depende de beta y depende de la relación de frecuencias, ¿no? Entonces realmente es un factor de amplificación, ¿no? Este factor de amplificación multiplicado por el desplazamiento en la base da el desplazamiento absoluto de la masa, ¿de acuerdo? Precisamente por eso se denomina factor de amplificación. Nótese que esta forma de la
esta forma de la ecuación pues es más semejante a esta, ¿no? Transmisibilidad, pero esta es otra situación, ¿no? Transmisibilidad de fuerzas a la base. Es el caso de movimiento armónico en la base. Entonces, la curva de variación de este factor de amplificación es la misma que vemos aquí. Bueno, ¿para qué es interesante ver este caso? Bueno, básicamente porque nos relaciona el movimiento máximo de esta masa, movimiento absoluto, eh, y el desplazamiento máximo de la base. Entonces, si aquí en la base tenemos un desplazamiento como 10, pues nos conviene que esta masa, si se trata de un equipo sensible, ese desplazamiento máximo absoluto no sea como 10, o sea como 1, 0.1. Y entonces conviene controlar, ¿no es cierto?, este factor de amplificación. Bien, así que vamos a ver un video complementario para ver la resonancia. A ver. Ya que no podemos ir a la mesa vibradora del sistema, veamos esto. Como la mesa moviéndose igual un equipo, ¿no? Distintas frecuencias se provocan más claramente la resonancia con las sesiones. ¿Nota?
elemento en la base de tipo senoidal. Así que se llegó a la resonancia de estructuras. Cuando se llega a la resonancia, la estructura precisamente afectada resulta tener los mayores desplazamientos, ¿no? Las mayores aceleraciones también. Pero el caso de movimiento en la base que nos ocupa más es el del registro sísmico. Y el registro sísmico, como ven, ejemplo, el sismo de Lima del año 66, un registro que ya hemos visto, ¿no?, en las primeras clases, el registro de Parque La Reserva en el cercado de Lima, componente norte 8 grados este, la aceleración máxima de 269 Gales, no tiene pues una forma periódica, ¿no? Tiene una forma armónica, la composición de varios periodos, varias amplitudes, ¿no?, de cierto modo aleatorio, ¿no? Alrededor, si uno saca el promedio, esos valores de aceleración, como ven ahí, va a dar un valor alrededor de cero, ¿no? Va a estar alrededor del valor cero. Pero resolver este problema, ¿no?, con un registro sísmico que no está dado en función de una función, ¿no?, fácil de operar, ¿no? No es una función cerrada, no es una serie en el tiempo, ¿no? Entonces, la solución de la ecuación se hace con técnicas numéricas, ¿no? Eso se puede hacer. De hecho, ustedes, me parece que ya en sus cursos de métodos numéricos han visto, ¿no?, procesos numéricos de solución de ecuaciones diferenciales, ¿no? No se puede hacer. Pero bueno, no es el propósito aquí también encontrar, ¿no?, desarrollos en el tiempo así de la respuesta del sistema de control de libertad a este tipo de movimientos. No. Y vamos a ver un concepto ligado al registro sísmico, ¿de acuerdo? Pero usa, digamos, información obtenida de estos registros. Y esa información nos da como resultado el denominado espectro de respuesta. ¿Cuál es la idea de este espectro de respuesta? Lo veremos aquí mejor. Mirá, tenemos aquí un determinado registro, ¿ya?, acelerográfico, como el que hemos visto, el de Lima del año 66. ¿Okay? Una componente determinada en un determinado tipo de suelo, ¿de acuerdo? Es lo que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es, con este registro acelerográfico, pues encontrar la respuesta en el tiempo para un sistema, ¿no?, dinámico determinado, para un oscilador dinámico determinado, sea con un periodo de 0.2 segundos, con un determinado valor de beta. Eso también es importante, no está aquí, pero es implícito eso, ¿no?, un valor de beta, 5% de beta, ¿sí? Entonces, por procedimientos numéricos se puede encontrar un cierto parámetro de la respuesta. Cuando me refiero a un parámetro de la respuesta, nos referimos a cómo responde este sistema dinámico al movimiento impuesto. ¿Qué parámetros cinemáticos podemos calcular directamente? Bueno, no lo olvidemos. Aquí está, ¿no? El desplazamiento relativo, la velocidad relativa, la aceleración relativa de la masa, pero también el desplazamiento absoluto de la masa, la aceleración absoluta de la masa, la velocidad absoluta de la masa, ¿cierto? Eso es lo que vamos a tener. Y tenemos el desplazamiento relativo, pues podemos tener también la fuerza, ¿no?, la fuerza restauradora, ¿no?, máxima. Y así, distintos parámetros de la respuesta, ¿no?, por la fuerza amortiguadora, o la fuerza transmitida, ¿no?, o la fuerza inercial, ¿no?
¿De acuerdo? A eso nos referimos con la respuesta del sistema. En este caso, la respuesta que estamos graficando es la aceleración absoluta. ¿De acuerdo? La aceleración absoluta. Entonces, aquí está la aceleración absoluta en su desarrollo en el tiempo de este sistema dinámico, sometido a este movimiento en la base. ¿De acuerdo? Bien, y si hacemos lo mismo para una familia de osciladores dinámicos con el mismo valor de beta, por ejemplo, dos más de estos osciladores, uno con un periodo de 0.8 segundos, también con este mismo movimiento en la base, pues se hacen las operaciones numéricas y obtenemos este gráfico de aceleraciones máximas, ¿no? Absolutas, ¿no? Y así, para este sistema dinámico con un periodo de 1.5 segundos ahora, pues tenemos ahora esta respuesta. Usted ve cómo varía en el tiempo, ¿no? La respuesta de cada sistema es bien diferente, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es lo siguiente? Obtener los máximos valores, ¿no? Y en valor absoluto representarlos en esta gráfica. Una gráfica de valores máximos de la respuesta del sistema versus ¿qué? Versus el periodo de cada segundo de esos sistemas. Entonces, para el periodo de 0.2 segundos, se obtuvo aquí una aceleración máxima absoluta de 592 gales. Bueno, menos, ¿no? Entonces pone el valor absoluto aquí. Ahí está. Para 0.2 segundos, 592. Para el sistema con un periodo de 0.8 segundos, se tiene el valor máximo de 151 gales, negativo. Y en valor absoluto, bueno, se coloca aquí 151 gales para el periodo de 0.8 segundos. Para el periodo de 1.5 segundos tenemos el valor máximo de, fíjense, cada vez menos, ¿no? 74 gales. Y aquí está, 74 grados para 1.5 segundos de periodo del sistema, ¿de acuerdo? No confundir este eje de periodos en segundos con el tiempo en segundos, que es otra cosa. Ok, 3 puntos, y uno puede decir, ¿no? Emocionado, ok, 3 puntos es una recta, aproxima una curva, perdón, y podemos ajustar esta curva así. Bueno, no es suficiente. Pudiera ser que en 0.5 segundos la respuesta no sea 350, como parece ser aquí, ¿no? Con este ajuste. Pudiera ser que sea 700, ¿no? O tal vez 500. Por lo tanto, hay que hacer la misma operación para una familia más numerosa, ¿no? De osciladores dinámicos. Hasta 2 segundos, hasta 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, según como sea necesario. Así que lo que viene aquí a continuación ya es el espectro de respuesta para el sismo de Lima, ese mismo registro de Lima que hemos visto. Fíjese, para ya una familia, ¿no? Una serie de amortiguadores, perdón, osciladores dinámicos, hasta unos 2 segundos en este caso. Aceleración. Ya tiene forma, pues, más continua, ¿no? Fíjese que aquí en este diagrama estamos poniendo los valores de aceleración absoluta para sistemas dinámicos con un amortiguamiento del orden de 5%, ¿no? Del crítico, en la línea azul oscura. Y la línea morada delgada, pues representa los valores de aceleración absoluta máximos para un valor de beta de 10%. ¿De acuerdo? Bueno, lo mismo puede hacerse para velocidades relativas, velocidades absolutas, desplazamientos relativos, desplazamientos absolutos. Y aquí abajo tenemos el espectro de respuesta, pero de desplazamientos relativos. ¿No? Y para beta igual al 5%, la línea azul, para beta 10%, la línea morada. Pero bueno, para una familia de periodos que van hasta 3 segundos, inclusive, un poco más. ¿Qué notamos de allí? Bueno, que a mayor amortiguamiento, como ven,
es menor la respuesta, ¿no? Menores aceleraciones, menores desplazamientos y seguramente menores velocidades. Pero, nótese que aquí estamos presentando aceleraciones absolutas y aquí desplazamientos relativos. Suelen ser las dos cantidades, digamos, de la respuesta de un sistema que se usa más. Aceleración absoluta porque multiplicado por la masa nos da una idea de la fuerza, ¿cierto? Fuerza inercial. Y este desplazamiento relativo, porque bueno, ya lo hemos visto, está más ligado a la deformación en los elementos que proveen rigidez, ¿no? Llámese columnas, placas, ¿no? Etcétera. Entonces está ligado a esa deformación. ¿No? Por tanto, también a las fuerzas en esos elementos que proveen rigidez. Ahora, en todos los espectros de respuesta vamos a tener esta tendencia para valores de 0 hasta 0.5, digamos. Vamos a tener los valores mayores que vemos aquí, luego para un segundo ya no, un segundo y medio, 2 segundos tampoco. Bueno, no necesariamente va a ser así. Depende del tipo de suelo. Bueno, aquí tenemos algunos espectros de respuesta de desplazamientos relativos, el primer gráfico, de pseudo velocidades y pseudo aceleraciones para diversos valores de beta. Fíjense cuál es el efecto del amortiguamiento, aminorar, ¿no? Progresivamente los valores espectrales, que también se le llama, ¿no? Los valores de los espectros de respuesta. A mayor amortiguamiento, menores valores espectrales, tanto en desplazamientos relativos como en pseudo velocidades, ¿no? Y también en pseudo aceleraciones. Ahora se dirá, pseudo velocidad, pseudo aceleración. Bueno, ¿de dónde viene eso? Ahora sí regresemos aquí. Fíjense, tenemos aquí la ecuación. Diferencial de movimiento en términos del desplazamiento relativo. ¿De acuerdo? Bueno, ya habíamos definido el espectro de respuesta. Es un gráfico de valores máximos de una cierta cantidad de la respuesta como función del periodo. Hay otros lo presentan en función de la frecuencia. ¿De acuerdo? Pero eso es básicamente todo. Entonces se define el valor, ¿no? El espectro de desplazamientos relativos como el máximo en valor absoluto, ¿no? Del desplazamiento relativo que se obtiene en función a amortiguamiento y bueno, el periodo o frecuencia circular. Se define con el término S sub D. ¿De acuerdo? Entonces se puede hacer lo mismo para las velocidades relativas. Sin embargo, una forma de obtener rápidamente un valor aproximado de esos espectros de velocidades relativas es trabajar con este llamado espectro de pseudo velocidades, que se define como el producto de la frecuencia circular por S sub D, el valor del espectro de desplazamientos relativos. Bueno, para ver un poco la utilidad de ese S sub D, eso está ligado al valor máximo de la energía de deformación almacenada en el sistema durante un sismo. Eso, el valor máximo de la energía de deformación es realmente K por S sub D al cuadrado entre 2. ¿Se acuerdan? K por X al cuadrado entre 2 es la energía de deformación. Y el valor máximo es KX al cuadrado entre 2. Entonces X resulta ser pues S sub D. Entonces K por S sub D es igual a M por S sub D al cuadrado. Ahí es donde viene este concepto. Por otro lado, en sistemas sin amortiguamiento, ya saben, no tenemos este valor, 2 beta omega por 10 puntos.
muestra. Tendríamos dos puntos más, omega cuadrado por y igual a menos la aceleración en la base. La aceleración en la base que se pase al primer lado de la ecuación con signo positivo. Y omega cuadrado por y que se pase al otro lado de la ecuación con signo negativo. ¿Qué tenemos? Esta suma es igual a la aceleración absoluta. Sería igual entonces esa aceleración absoluta a menos omega cuadrado por y. Y es el desplazamiento relativo, ¿no? Y u dos puntos es, bueno, ya sabemos la aceleración absoluta, proporcional, entonces al cuadrado de la frecuencia circular, ¿no? Por el desplazamiento relativo. Así como se define el espectro de pseudo velocidades, también se define el espectro de pseudo aceleraciones absolutas, que no es igual a la aceleración absoluta, salvo en amortiguamiento nulo, porque aquí si tenemos esta expresión, que quiere decir que el valor máximo de aceleración absoluta, S sub A, sería igual a omega cuadrado por el valor máximo de Y, que es S sub D, o sea, esto. Entonces, esta ecuación nos da el espectro de aceleraciones absolutas solo para amortiguamientos nulos, sistemas con amortiguamiento nulo. ¿Cómo se relaciona esta definición de pseudoaceleración absoluta con algún parámetro del sistema dinámico? Bueno, pues sí, está ligado al valor máximo de la fuerza estática en la base. Entonces, el valor máximo de la fuerza estática es, bueno, equivalente, es igual a la masa por la pseudoaceleración. Y, por cierto, esta pseudoaceleración absoluta sí nos da valores pues, bastante cercanos y parecidos a las aceleraciones absolutas. Bueno, cuando el sistema tiene amortiguamiento, ya habíamos visto, ¿no? Cuando el sistema tiene amortiguamiento no. Pero en los sistemas subamortiguados, bueno, ya no podemos decir que beta es igual a 0. Ahora este término pasa al otro lado de la ecuación con signo negativo. Por tanto, ya tenemos esta ecuación, ¿no? Que relaciona la aceleración absoluta con el desplazamiento relativo, pero también con la velocidad relativa. Bien, entonces ya no podemos decir necesariamente que S sub A es, perdón, el valor de aceleraciones máximas, ¿no? Absolutas es igual a omega cuadrado por S sub B. Y hay algo aquí. Pero por eso se llama S sub A pseudoaceleración. Pseudoaceleración absoluta. Bien, entonces definida esos términos, ahora sí, bueno, se entiende el significado de lo que está aquí, ¿no? Las pseudovelocidades aquí, las pseudoaceleraciones. Para diversos valores de beta, nos muestra cómo es que el amortiguamiento tiene como consecuencia aminorar o disminuir los valores máximos, ¿no? De la respuesta estructural, bueno, de los sistemas dinámicos. Y bueno, pues habrán diversas formas de esos espectros de respuesta según sean los registros obtenidos y sobre todo el tipo de suelo en el que fueron obtenidos. Entonces hay algunos registros de sismos fuertes y los espectros de respuesta que se han generado, ¿no? Aquí tenemos valores de pseudoaceleración absoluta, amortiguamiento del 5%, para distintos registros en California, Corralitos, Castaic, en Japón, Miyagi en Oki, en el centro, también California, Viña del Mar, en Chile, un poco sui generis, todos estos se parecen, pero fíjense el registro obtenido en México, ese registro largo, ¿no? Con periodos, ya hemos visto, ¿no? Que le caracterizaban del orden de 2 segundos. Pues fíjese que para el periodo de 2 segundos se tienen los valores mayores espectrales, ¿no? De pseudoaceleración, a diferencia de todos estos otros. Aquí tenemos el
espectro de pseudo, perdón, desplazamientos relativos. Ahí sí no hay pseudos. Entonces, nótese acá como para el registro de México, para amortiguamiento del 5%, pues también en 2 segundos se tienen desplazamientos sumamente grandes, pero también para sistemas con periodos mayores, ¿no? De 2.7 aproximadamente, ¿no? Segundo. Aquí en el registro de Chile, Viña del Mar, ¿no? Curiosamente, tiene valores altos, ¿no? Para periodos del orden de 4.5 segundos. Pues. Y así, pues, esta información pues, es sumamente valiosa para el diseño, ¿no? Para ver realmente la influencia del registro en los valores máximos de la respuesta en las estructuras, las barreras y estructuras. Bueno, en Lima y Callao, por ejemplo, para sismos leves y moderados, tenemos estas formas de los espectros de respuesta en la estación SISMID, aquí en la estación Callao. Entonces que para valores de periodo, ¿no? De 0.5 ya se tienen pues, valores espectrales de aceleración absoluta, bastante pequeños, ¿no? En la estación SISMID. Y en la estación del Callao, bueno, para 0.5 segundos, 0.6 segundos todavía, ¿no? Hay bueno, aceleraciones absolutas que no hay que desdeñar, ¿no? Pero aquí en la estación SISMID sí, ¿no? ¿Por qué? Porque recordarán ustedes, ¿no? Esos registros son, nos muestran pues un suelo bien rígido, ¿no? Cuando vemos el espectro de Fourier, ¿no? Su contenido de frecuencias pues predominan en frecuencias bien altas, ¿no? O sea, periodos bajos. Y bueno, se entiende entonces que a los sistemas dinámicos con periodos cortos, ¿no? Bien cortos, pues les iba pues, a generar, ¿no? Una amplificación sísmica pues, bastante alta. Entonces dice que las estaciones seguidas para sistemas dinámicos, ¿no? Con periodos de 0.3, 0.4 segundos ya no es importante, digamos, el movimiento. En cambio aquí, 0.3 anda para acá, ¿no? Según muestra el cursor, ¿no? Sin embargo, para un segundo todavía no se presentan eh, aceleraciones máximas importantes, ¿no? El registro de Viña del Mar, ¿no? Para presentar alguna zona, ¿no? Cercana, digamos, al país, ¿no? Bueno, pero en el Callao, como ven, ya para 0.6 segundos se pueden presentar pues, aceleraciones importantes según este espectro de respuesta para este sismo del año 1993. Pero entonces la diferencia en la forma. Aquí, en un suelo ya menos rígido que en el del SISMID, pues hay periodos un poco más largos, ¿no? Que van a presentar amplificaciones importantes, ¿no? De la aceleración. Una manera de representar, graficar los espectros de respuesta es utilizar la representación tripartita. ¿Qué es esta representación tripartita o trilogarítmica? Bueno, es una representación en la cual graficamos el eje horizontal en forma logarítmica, el eje de periodos, y en el eje vertical se coloca también en forma logarítmica los valores de la pseudo velocidad relativa. Luego, a 45 grados, se colocan los valores de desplazamiento relativo, valores espectrales. Desplazamiento relativo, aquí está. Y a menos 45 grados, a 135 grados,
se colocan los valores, como aquí, de pseudo aceleración en escala logarítmica. Entonces, ¿de dónde parte este uso? Bueno, parte de estas definiciones, ¿no? S sub A igual a omega cuadrado por S sub D, y S sub D igual a omega por S sub D. Entonces, S sub D, S sub D y S sub A están ligados por omega, o sea, el periodo, ¿no? Entonces, trabajando con esas ecuaciones y poniéndolos en forma logarítmica, resulta que pueden ser, pues, graficados en un solo diagrama. De tal manera que, digamos, ¿no? Si uno quiere encontrar, y aquí las diversas curvas, por cierto, son espectros de respuesta para diversos valores de beta. Y anotan que la curva superior debe ser para beta igual a 0, así va bajando, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, si tenemos un edificio, una estructura de un segundo de periodo, entonces nuestro beta es 5%, entonces encontramos aquí, con el periodo de un segundo, el valor de pseudo velocidades correspondientes será, pues, 0.8 metros por segundo. El valor de desplazamientos, aquí no, será, bueno, 0.15 metros, ¿no? Y el valor de aceleraciones, ¿no? Será aquí, digamos, del orden de 0.7, 0.6 G, ¿no? Digamos. Entonces, en un solo diagrama se pueden obtener los tres valores de espectrales, digamos, tan importantes. Decíamos que la forma del espectro de respuesta nos muestra, ¿no? De cierto modo, el tipo de suelo, ¿no?, en que han sido obtenidos los registros que han generado esos espectros. Que lo hemos notado más claramente aquí, como el espectro del sismo obtenido en el suelo superflexible, ¿no?, en México, con valores máximos espectrales en 2 segundos, y el otro, digamos aquí en California, en Corralitos, en un suelo también rocoso, bastante firme, generó los valores mayores espectrales en periodos del orden de 0.3 segundos, ¿no? 0.4 segundos en otros casos, ¿no? Entonces, en suelo firme tendremos los valores de aceleración mayores, ¿no?, en osciladores con periodos relativamente cortos, ¿no? Más bien en suelos flexibles tendremos unas amplificaciones de las aceleraciones importantes ya en un intervalo de periodos más amplio, ¿no?, mucho más amplio, con periodos más largos. Un concepto súper importante de los espectros de respuesta es el concepto de espectros normalizados. Estos espectros normalizados son iguales a los espectros de pseudoaceleración divididos entre la aceleración máxima del terreno. O sea, aquí tenemos el espectro de aceleraciones para el registro de Lima, ¿no?, de octubre 66, en fin. ¿De acuerdo? Y recordemos que ese registro es este, ¿no? Mi aceleración máxima es 269 bares, ¿no?, sucede en este tiempo. Bueno, 269 bares. Entonces,
si estos, al espectro de aceleración entre la línea azul, dividimos entre la aceleración máxima del terreno, vamos a tener una aceleración, perdón, un espectro normalizado. Aquí hay unos espectros normalizados de tres registros. Nótese una cosa, siempre empiezan de uno. Veamos este gráfico. Espectro de respuesta de subaceleraciones. También aquí, sin importar el valor de beta, también están empezando de uno. ¿Por qué? ¿Alguien tiene una respuesta? ¿Por qué creen que empieza de uno? Ah, bueno, aquí no empieza de uno, aquí empieza del mismo punto, ¿no? No es más bajo, ¿no? Es igual. A ver, Diego suyo. Ingeniero. Eh, ¿Por qué razón? He hecho una pregunta, ¿no? En este espectro normalizado, cuando dividimos a los espectros de pseudoaceleraciones entre la aceleración máxima del terreno, ¿por qué aquí el primer valor es igual a 1 para periodo 0? ¿Y por qué para aquí, para diferentes amortiguamientos, eh, el diagrama de espectro de respuesta de pseudoaceleraciones empieza del mismo punto, el mismo valor, ¿no? Carlos Donaires, ¿tiene alguna comentario? A ver, Anthony Gregorio dice que el espectro de pseudoaceleraciones inicia con el valor de la aceleración máxima del terreno. Ok, ¿por qué? ¿Por qué empieza con el valor de la aceleración máxima del terreno? ¿Mm?
Bien, ¿cómo lo ven? Y su compañero Gregorio dijo que los espectros empiezan con el valor de la aceleración máxima. ¿Por qué razón? Miren, supongamos que en vez de 0.2 tengamos bueno, una situación ideal. El periodo del sistema igual a 0 segundos. ¿Qué significa? Un sistema con un periodo de 0 segundos. Que sería el primer punto, ¿no? del espectro. O tendiente a 0 segundos. Si el periodo es 2pi por la raíz de m entre k, ¿no? Entonces, el sistema es súper rígido, ¿no? Digamos que no es un resorte, es un bloque, es un bloque rígido, ¿sí? Entonces, si hay un movimiento en la base, un movimiento aquí en la base, ¿qué va a pasar con ese bloque? Si el movimiento aquí en la base es tal como este registro, este movimiento, ¿cómo se va a mover esta masa? ¿Cuál va a ser la respuesta de esta masa en primera aceleración, digamos? Señorita Gabriela Cosío. Sí, ¿me escuchan? Ah, ok. Ya. Sí, bueno, si no saben la respuesta, no hay problema. Digan nomás honestamente, no lo saben, ¿no? No hay problema. Ok. Entonces, fíjense, si el movimiento en la base se mueve, aquí, lo marcado con la flecha, y aquí tenemos un bloque súper rígido, digamos, idealmente infinitamente rígido. ¿Qué va a pasar con esta masa? ¿Cómo se va a mover? Se va a mover igual que la base, ¿verdad? Si la base se mueve como 1 hacia la derecha, y este es algo infinitamente rígido, la masa aquí arriba se va a mover como 1, ¿no? Y hacia la derecha, sin oscilar, ¿no? Porque el sistema es infinitamente rígido, ¿de acuerdo? Entonces, la aceleración, si la aceleración es tal como 1 aquí en la base, la aceleración en la masa va a ser como 1. Entonces, la aceleración máxima de la masa, ¿cuál va a ser? La aceleración máxima de la base, ¿sí? Entonces, ahí, sin importar el amortiguamiento. Por eso es que el diagrama de espectros de respuesta, sin importar el amortiguamiento, pues, los espectros de pseudoaceleración empiezan por el mismo valor, que es la aceleración máxima de la base. Y por eso en los espectros normalizados
siempre arrancan con el valor unitario. ¿Sí? A partir de ello, bueno, ya la flexibilidad va existiendo, ¿no? El sistema dinámico, se producen amplificaciones, en otros pues se producirá lo contrario, porque lógicamente ya estarán notando cuando los valores de amplificación aquí, ¿no? Hay un límite. Para valores mayores que 1, esos espectros movilizados, ¿qué es lo que estamos evidenciando, digamos, del sistema dinámico? Que están habiendo amplificaciones, ¿no es cierto?, de la aceleración, ¿verdad? Para valores mayores que 1 hay amplificación. Para valores menores que 1, las aceleraciones son menores que la aceleración del suelo. Por tanto, se está produciendo lo contrario, ¿no? Una deamplificación, ¿cierto? Entonces, y justo pues ahí vamos notando cómo es que a cierto intervalo, ¿no? A cierto intervalo de periodos, ¿no? Se van generando amplificaciones, ¿no?, de la aceleración, y para otro intervalo se van generando más bien lo contrario, ¿no?, de amplificaciones, ¿no? Así que esa idea pues, es súper importante a la hora de ver, ¿no?, qué tipo de construcciones, ¿no?, son más ventajosas de poner en una determinada zona, ¿no?, un determinado suelo. Entonces, de ahí viene la utilidad de estos espectros normalizados. Bueno, presente ahí tenemos los espectros normalizados de algunos registros para beta 5%, que es una referencia del profesor Enrique Bazán. Todo esto es análisis elástico, por cierto, ¿no? Nada de comportamiento inelástico de sistemas dinámicos, todo es comportamiento de sistemas oscilatorios elásticos, ¿sí? Bueno, aquí tenemos el espectro de respuesta normalizada, ¿no?, del signo de Lima, con uno de los registros, el registro de norte 8 grados este, ¿de acuerdo? Aquí, bueno, el famoso histórico registro del centro, otro el registro de Parfield, California, aquí el registro de México, ¿no?, del año 85, en el suelo blando, porque han habido varios registros, ¿no? Entonces, ese efecto de respuesta no es característico de un terremoto en particular, sino de un suelo en particular, durante un terremoto en particular, ¿de acuerdo? Entonces, nótese ahí las amplificaciones, ¿no?, que pueden haber, en el caso de Lima, bueno, hasta de 3, pero sumamente puntuales, ¿no? En México hasta 6, ¿no? Y bueno, estos sismos en California, bueno, 2.5, ¿no? Y así, esa es la utilidad de los espectros normalizados, ¿no? Ajá. Sobre esto ya habíamos comentado un poquito cuando vimos los efectos de sitio, ¿no? Entonces ya lo comentaremos con más detalle en la clase siguiente. Y también, bueno, respecto a la respuesta a la comparación, ¿no?, del espectro de respuesta con el registro obtenido en el centro de México, en el suelo flexible, esta línea celeste, y el registro que también vimos, ¿se acuerdan?, cerca del epicentro, pero en suelo rocoso. Aquí está la curva roja, ¿no? Entonces, cómo el suelo y la influencia, ¿no?, del tipo de suelo influye en mayores aceleraciones sobre las estructuras. Pero para, además, estructuras de determinado periodo, ¿no? Ya, entonces, con esto sí lo dejamos. Y ahora vamos a llamar. Voy a pasar lista.
Julio Altamirano, Presente, ingeniero. Ronaldo Calderón, Presente, ingeniero Calderón. Eduardo Centeno, Presente, ingeniero Centeno. Stalin Champa, Champa presente, ingeniero. Martín Chucos, Gabriela Cosío, Presente, ingeniero. Johnny Cristóbal, Carlos Donaires, Presente, profesor. Pedro García, Presente, ingeniero. Ayrton González, Anthony Gregorio, ok, sí, me están contestando por el chat. Hugo Guamán, Guamán presente, ingeniero. Freddy Inche, Presente, ingeniero. Buenas tardes. Luis Lengua, José León, Gabriela Loarte, Jordi Machaca, Presente, ingeniero. Mario Márquez, Presente, ingeniero, buenas tardes, buenos días. Diego Mendoza, Presente, ingeniero. Giancarlo Mesa, Presente, ingeniero. John Montañez, Presente, ingeniero. Sebastián Montes, Presente, ingeniero. Luis Montesa, Vilma Moreno, Presente, ingeniero. Moisés Obando, Rafael Orihuela, Luis Príncipe, Presente, ingeniero. Cris Rafael, Presente, ingeniero. Alex Rincón, Presente, ingeniero. Ricardo Rojas, Edwin Sánchez, Presente, ingeniero. Carlos Zulca, Presente, ingeniero. Diego Sullón, Presente, ingeniero. Edson Ticacala, Yul Timoteo, Jorge Trocones, Presente, ingeniero. Samir Vázquez, Presente, Vázquez, ingeniero. Rodrigo Vega, Presente, ingeniero. Ronaldo Villafuerte, Presente, ingeniero. Jonathan Villalba, Presente, ingeniero. Cristian Zacarías, Presente, ingeniero. Buenos días. muy bien. ¿Hay alguien que no haya respondido en el momento?